Le estaba comentando al pastor desde el domingo anterior que me siento ya extraño con el tema del mensaje de esta noche. Seguramente que os preguntáis ¿por qué? Bueno, pues me siento extraño porque habitualmente al pastor Juan José le toca los textos más positivos y a mí los más negativos. Es decir, negativos en el sentido del contenido del texto, de textos más textos de exhortación, de llamados al arrepentimiento, de correcciones doctrinales o algo por el estilo. Pero esta vez, al empezar el segundo capítulo de Efesios, al pastor le tocó exponer la realidad negativa de la gente inconversa, de hablar de que de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira, hijos de desobediencia, etcétera, etcétera. Y a mí, sorprendentemente, me toca dar la buena noticia, que normalmente él hacía de poli bueno, yo de poli malo. Yo era el que daba las malas noticias y él luego venía y lo suavizaba, lo mejoraba, pero esta vez toca al revés y me siento extraño por eso, no sé, como que no estoy en mi papel un poco. Bien, pero sí, es una bendición dar la buena noticia. ¿Sí? Nunca son malas noticias. Em, si no estás en Cristo, sí son malas noticias. Si estás muerto en tus delitos y pecados y te dicen que estás muerto en tus delitos y pecados, pues si te quedas ahí, es una mala noticia. Si ya tomas la respuesta del Evangelio, el consejo del Evangelio, el mandamiento del Evangelio, entonces sí, esa mala noticia se convierte en buena noticia. Pero si no agarras esa mala noticia, no te sometes a esa mala noticia que la Biblia tiene para ti, no hay buenas noticias. Pero bueno, si me permites, seguiré lo iremos viendo. Bien, el título del mensaje de esta noche, perdona. Estamos en Efesios, clase 15, según el número de clases que tenemos nosotros, no el número de clases de Sinclair Ferguson, que si no me equivoco, creo que Ferguson está en la clase 11, pero nosotros como nos hemos detenido un poco más en algunas clases, creo que estamos en número 15 o incluso un poco más de número 15. No sé si es que hemos perdido la cuenta o qué pasó, pero bueno, ahí estamos. Iniciaré con hacer un resumen de los dos mensajes anteriores que el pastor pues, ha tenido sobre los versículos del 1 al 3, pero antes de eso daré lectura del texto bíblico. Efesios capítulo 2, pero no daremos lectura del versículo 4, sino del versículo 1 para que entremos en el tema. Del 1 al 7 leeremos. Gracias. No sé quién me trajo agua, pues, pero gracias, hermano. Julia. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. He dicho que haré un resumen de los dos mensajes anteriores del pastor, pero
creo que no estáis preocupados porque sabéis que mis resúmenes son muy breves, así que no me voy a demorar mucho con esto. Nuestro pastor nos ha hecho un énfasis en lo que estos versículos enseñan. Es decir, que el hombre natural, el hombre inconverso, está descrito por la Biblia, por la santa palabra de Dios, como muerto en sus delitos y pecados, hijo de desobediencia e hijo de ira. Este estado de muerto en sus delitos y pecados, hijos de desobediencia y de ira, es un estado general para todos los seres humanos, tanto gentiles como judíos. Volvemos a mirar los versículos 1 y luego saltamos al versículo 3 y tengo resaltado varias palabras. Dice así, y Él os dio vida a vosotros los gentiles, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y saltamos al versículo 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros, los judíos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tanto judíos como gentiles tienen el mismo diagnóstico espiritual de muertos en sus delitos y pecados, hijos de desobediencia e hijo de ira. El diagnóstico es común para gentiles y para judíos. También nos hablaba el pastor Juan José de esas tres cadenas con las cuales están atados los inconversos. ¿Os acordáis cuáles eran esas tres cadenas? Satanás, el mundo y la carne, muy bien. En el caso nuestro, los creyentes, en nuestra situación, esas tres fuerzas las tenemos como enemigos en la vida cristiana. Pero los inconversos están atados con estas tres cadenas y así son declarados esclavos del pecado, del mundo y de Satanás. Vemos estos... Bueno, sí, perdón, esto tenía que haberlo pasado antes. Vemos esto en las palabras resaltadas. Ahí. De nuevo, los primeros tres versículos que expuso el pastor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la primera cadena, el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las tres cadenas de cual escuchamos el jueves anterior. John Stott dice que la palabra traducida aquí por anduvisteis, en el versículo 2, no tiene el significado de andar o pasear tranquilamente o libremente, sino, cito textualmente, sino una temible esclavitud a fuerzas sobre las cuales carecíamos de control. Fin de la cita. Pero no solamente eso, sino que el versículo 3 nos dice que este estado se debe a nuestra naturaleza pecaminosa, naturaleza caída en Adán, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y ahora nos habla de esto. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Lo heredamos de nuestro padre Adán. Ahora, si alguien astutamente intenta excusarse de su pecado con esta realidad de que no es que yo soy un pobre víctima, sí, yo he heredado la naturaleza de Adán, no puedo hacer nada, yo soy inocente.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hicimos lo que deseamos, lo que quisimos. No solamente, no es que fuimos pobres víctimas, no solamente pecamos por tener naturaleza pecaminosa de Adán, sino también pecamos porque quisimos pecar. Hicimos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Lo que estuvimos maquinando, lo que estuvimos pensando, lo que nuestra carne quiso, esto es lo que hicimos. El hombre inconverso está en esta situación de muerto en sus delitos y pecados, hijo de desobediencia e hijo de ira por naturaleza adámica, pero también por vivir según sus deseos pecaminosos. Repito, el hombre inconverso está en esta situación de muerto en sus delitos y pecados, hijo de desobediencia e hijo de ira, tanto por naturaleza adámica como también por vivir según sus deseos pecaminosos. Este es el diagnóstico espiritual de cada ser humano inconverso. Le guste o no a la sociedad, le guste o no a las religiones tradicionales, o le guste o no incluso a los hermanos arminianos, este es el diagnóstico que el Espíritu Santo pone a los inconversos. Y ahora sí es cuando entra la buena noticia. Pero Dios, estábamos así, muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira y de desobediencia, tanto por nuestra naturaleza pecaminosa como por seguir los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con cual nos amó. Volvemos a leer los versículos de 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, el apóstol Pablo, insuflado por el Espíritu Santo, describe el estado dramático, desastroso y sin esperanza de toda la humanidad y continúa con, pero Dios. El hombre inconverso está muerto en sus delitos y pecados, es hijo de desobediencia y de ira, por naturaleza propia y por naturaleza y por decisión propia. Pero Dios. La palabra pero indica un cambio drástico en la situación, un giro contundente de dirección y también de destino. Pensemos en algunas situaciones cuando se usa esta palabra. Ahora que estamos en verano, hacía muchísimo calor. En España hace muchísimo calor, pero el aire acondicionado funciona bien. ¡Qué cambio! Mucha gente se va a nadar en el mar o en algún que otro río, en la piscina, y hay situaciones tristes, dramáticas. Una persona se cayó al agua, no sabía nadar, pero había un nadador profesional o socorrista, gracias. Un socorrista que lo vio y saltó y lo salvó. Un tal fulano estaba en una situación económica muy drástica, pero
alguien le ayudó con el dinero que necesitaba y salió del apuro. O una situación más drástica que esta. Alguien estaba gravemente enfermo, en estado terminal, pero un científico encontró la cura y ya el medicamento, por un milagro, sale enseguida en las farmacias. No necesitan meses o años de prueba, sino que ya sale enseguida en las farmacias. Ahora, todas y cada una de esas posibilidades que yo he presentado se quedan extremadamente cortas para ilustrar debidamente lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia no presenta al hombre incrédulo como uno que está aguantando el calor en España, sino uno que ya está condenado y bajo la ira de Dios. Ya está prácticamente en el infierno. Y de ahí lo rescata Dios. El hombre inconverso no está presentado por la Biblia como uno que se está ahogando, sino como uno que está muerto en el fondo del océano. La Biblia no presenta al hombre inconverso como uno que tiene una deuda con Dios, pero otra persona le puede ayudar a saldar su deuda, sino como uno que tiene una deuda impagable con la justicia de Dios. ¿Os acordáis de la parábola de los dos deudores en cual el rey tuvo misericordia del deudor que debía 10.000 talentos, una cantidad impagable? Y tuvo misericordia. La Biblia no presenta al hombre incrédulo como gravemente enfermo, sino como muerto en sus delitos y pecados. He escuchado no sé cuántas veces apologías, defensas de nuestros hermanos arminianos con respecto a que el hombre inconverso sí puede reaccionar al llamado de Dios y él sí pone su fe y pone su arrepentimiento, y en un montón de apologías de esas siempre daban una situación de esa. Imagínate que un médico extremadamente rico y generoso levantó un hospital y él ofrece tratamiento gratuito a todo el mundo, pero la gente, pues algunos quieren venir y reciben el tratamiento y se curan, pero otros no quieren venir y claro, pues el que no quiere venir no se cura. El problema es que la Biblia no dice que el hombre inconverso está gravemente enfermo, sino dice que está muerto en sus delitos y pecados. No puede venir al hospital. La palabra pero indica un cambio drástico en la situación presentada, sea para bien o sea para mal. En nuestro texto, el cambio es para bien. El hombre inconverso está muerto en sus delitos y pecados. Es hijo de desobediencia y de ira, por naturaleza y por decisión propia. Pero Dios, que es rico en misericordia, intervino. Dios intervino y cambió todo. ¿Pero por qué intervino Dios? ¿Qué le motivó? La primera motivación la tenemos ahí en el versículo, en esta parte. Pero Dios, que es rico en misericordia. La primera motivación del actuar del soberano Dios es esta perfección suya, este atributo de Dios que nos suena bastante familiar. Lo hemos estudiado en el discipulado bíblico, también hemos visto algo cuando hemos estudiado el versículo 7 del primer capítulo de Efesios. Dios es rico en misericordia. Una de las cosas que hemos aprendido en el discipulado bíblico con respecto a los atributos de Dios es que sus perfecciones son estrictamente relacionadas y condicionadas entre sí. Dios es misericordioso, pero también
Dios es todopoderoso, infinito, eterno, sabio, santo, inmutable, etcétera, etcétera. Y esto nos dice que la misericordia de Dios también es poderosa, infinita, eterna, sabia, santa, inmutable, etcétera. Para que el hombre inconverso sea rescatado o salvado de su desesperada situación, fue necesaria la intervención de Dios. Y Dios intervino para la salvación de los escogidos, porque Dios es rico en misericordia. ¿Pero qué significa que Él tiene misericordia? La Biblia nos habla de dos tipos de misericordia que Dios manifiesta. La misericordia común, la cual expresa el cuidado y la compasión de Dios que es dirigida a toda su creación, y la vemos expresada en varios versículos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que nuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esta es una manifestación de su misericordia común, de su misericordia general, expresada a toda su creación. O en Salmo 145, versículos 8 y 9, leemos: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y hay el énfasis que quiero hacer de este aspecto de la misericordia común. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero también la Biblia nos habla de la misericordia especial o misericordia soberana, que Dios la manifiesta cuando se compadece de sus escogidos y no les da el merecido y justo castigo por sus pecados. Y en Salmos 23, 6 leemos, cuando el salmista confiesa: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por las días. El bien y la misericordia me seguirán. La misericordia de Dios viene a buscarme y a traerme. También Jeremías, en el libro de Lamentaciones, él confiesa que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y el apóstol Pablo, en Romanos 9, 15, 16, nos habla muy explícitamente de este aspecto de la soberanía de la misericordia de Dios. Pues a Moisés dice, Dios le dice a Moisés, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia a la que hace referencia el apóstol Pablo en nuestro versículo es sin duda la misericordia soberana o la misericordia especial. Como ya lo hemos visto en varios momentos en el discipulado, se nos hace difícil distinguir en algunos momentos si se habla de un atributo o de otro. ¿Se habla de la misericordia o se habla de la gracia? ¿O están tan estrictamente, tan pegadamente abrazados que uno ya no distingue cuándo se habla de misericordia y cuándo se habla de gracia? Porque se abrazan muy apretadamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, la segunda motivación del actuar de Dios. Lo segundo que aparece en nuestro texto como razón del actuar de Dios es su gran amor con que nos amó. Quizá el versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16, que lo tenemos aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro muy parecido, muy semejante en el contenido es Romanos 5.8. Yo os invito a que lo busquéis, por favor. Romanos 5.8. Romanos 5.8 dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, ¿cuándo empezó Dios a amar a sus escogidos? ¿En qué momento empezó Dios a amarlos? Si os acordáis ya de tiempos memoriales, dije que se podrían contestar con contestaciones breves, cortas. Antes de la fundación del mundo. Muy bien, muy bien. Jeremías 31.3 dice lo siguiente. Jeremías 31.3. Os dejo unos segundos para que lo encontréis. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno, como dijo la hermana Nora antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. El amor de Dios que es en Cristo Jesús para con su pueblo escogido es un amor tan extraordinario y único que si no fuera porque Dios mismo nos capacita para entenderlo, nunca pudiéramos conocerlo. Un poco más adelante, quizá os suena raro, pero un poco más adelante en el capítulo 3, Pablo explica cuál es su oración para los efesios. Y dice en el versículo 14 en adelante, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Sigue con otras peticiones y en el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, aparentemente Pablo pide algo, en su oración es algo contradictorio. Está diciendo que el conocimiento, el conocer a Cristo es tan vasto, es tan infinito, el conocer a Dios es... ¿Cómo vas a conocer a un Dios que es infinito en su plenitud? Nunca. Pero Él se dio a conocer a nosotros. Él se nos dio a conocer. Y Pablo pide a los efesios, dobla sus rodillas para que Dios le dé a los efesios, conforme a las riquezas de su gloria, que ellos conozcan el amor de Cristo. Ese amor que excede todo conocimiento. Pasamos al versículo 5 y solamente vamos a mirar una corta parte, solamente la mitad. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si en el versículo 4 Pablo nos describe lo que le motivó a Dios a intervenir cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, y nos da esas dos motivaciones, que Dios es rico en misericordia y que nos amó con amor eterno,
aun cuando éramos hijos de ira y de desobediencia, en el versículo 5 nos muestra cuál fue la intervención de Dios, qué hizo Dios concretamente por nosotros. Nos dio vida. Nos dio vida. Solamente a esa parte me limitaré sin abordar juntamente con Cristo, porque nos alargaríamos demasiado. ¿A quién se le podría dar vida? ¿A un muerto? ¿A un muerto? Dios nos dio vida. Hermanos, fuimos traídos a vida, fuimos resucitados espiritualmente, porque Dios es rico en misericordia y porque nos amó con un gran amor. Tanto fue su amor que en Romanos 8:32 dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nos dio vida. No me dio vida. Les estaba hablando también a los hermanos en el discipulado antes que nuestros hermanos arminianos afirman que en el momento de la predicación del Evangelio, los que escuchan el Evangelio, el Espíritu de Dios obra en ellos algo que se parece a un medio nacimiento de nuevo. Sé que suena muy raro. Yo también cuando lo he leído, porque me quise asegurar, primero lo había escuchado de uno o de otro, y no me lo podía creer, pero entonces busqué fuentes oficiales y sí, esto es lo que afirman. Dicen que por la gracia preveniente, es un término que ellos tienen, la gracia preveniente produce en el hombre inconverso, en la persona inconversa, algo parecido a un medio nuevo nacimiento. Y el hombre inconverso, ejerciendo fe y arrepintiéndose de sus pecados, completa el nuevo nacimiento. Sé que puede parecer burlón, pero yo leo que Él nos dio vida. No que nos dio medio vida y nosotros la completamos, ni 3/4 de vida y nosotros la completamos, sino que cuando estábamos muertos, nos dio vida. Y si alguien duda de lo que estoy diciendo, me puede pedir prestado un libro de Roger Olson que habla específicamente de la doctrina arminiana clásica, la auténtica, no las desviaciones. Eso es lo que pretende el autor. Hermanos, no estábamos en una situación delicada con la economía de la justicia de Dios, como dicen los católicos, por ejemplo. No, si tú haces suficientes limosnas y buenas obras, y si luego pues te ayudan algún familiar, amigo, quien sea, te pone también una vela o lo que sea, ya luego pues, como decía también pastor, pues ya por el purgatorio, por ahí, de alguna que otra manera, ya llegas al final. No, estábamos muertos y necesitábamos no ayuda. No estábamos en una situación, en un apretón económico. No estábamos gravemente enfermos. No estábamos en riesgo de perder la vida, sino que estábamos muertos. Y éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. La Biblia nos dice que en Adán todos hemos sido condenados. ¿No creéis? Buscarlo en la epístola de Pablo a los romanos y lo vais a encontrar. No os digo en qué capítulo ni en qué versículo, para que busquéis así, que leáis Romanos enteros. Y si no lo encontráis, después de leer Romanos enteros, ahí pues me preguntáis y os digo en qué capítulo y en qué versículo.
no estábamos gravemente enfermos en nuestras almas o en peligro de ahogarnos espiritualmente, para que con la ayuda de Dios y aportando nuestro arrepentimiento y fe, tuviéramos una nueva vida en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según los deseos de nuestra carne. Éramos por naturaleza hijos de ira, porque heredamos la naturaleza corrupta y pecaminosa de nuestro padre Adán. Éramos también hijos de desobediencia, porque a pesar de que la conciencia y la naturaleza, lo que vemos, nos testifican de Dios, quisimos seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así éramos tú y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos hijos de desobediencia y de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida. Dios nos resucitó espiritualmente. No teníamos ninguna esperanza. De hecho, ni nos interesaba. ¿Sabéis cuál es el anhelo más grande de un muerto? Ninguno. Está muerto, exacto. Ninguno. Está muerto. No teníamos ninguna esperanza. Estábamos bajo la condenación y la ira de Dios. Andábamos en rebeldía y desobediencia contra Dios. Estábamos muertos, incapaces y rebeldes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sé que lo he dicho muchas veces. No lo repito porque me he perdido. Así me lo he propuesto decirlo. Hermanos, ¿quién es el sujeto de los versículos 3 y 4? Mirad en vuestro texto. ¿Quién hace la acción? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién hace la acción? Dios. O sea que no fui yo con mis buenas obras y con la ayuda de Dios que juntamente me hace merecedor de la vida eterna, como diría un católico devoto, ¿no? Tú preguntas a un católico, ¿cómo puede ser salvo? Y te va a contestar, por gracia. Y nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo que? Pues yo pensaba que los católicos piensan que son salvos por obras. No, te van a contestar que por gracia. Ahora, el concepto de gracia, de la gracia que ellos tienen, es diferente al concepto que nosotros tenemos de la gracia. Nosotros creemos que la gracia es un don inmerecido de Dios. Ellos creen que la gracia es algo que Dios, una acción de Dios en tu vida que te capacita para hacer buenas obras con cual así merecerás ir al cielo. La acción lo hizo Dios. Él nos dio vida. Nuestros hermanos arminianos dirían, bueno, fue Dios quien nos dio vida espiritualmente, pero fue porque escogimos a Cristo. Creímos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Bueno, es cierto que creímos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados porque nos dio vida juntamente con Cristo. Porque un muerto no se puede arrepentir y no puede creer. Un muerto es inútil. Lo único que puede hacer un muerto es seguir estando muerto. Seguir pudriéndose. La palabra de Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Lo he repetido tanto que parece que estoy intentando lavaros los cerebros. Mis queridos hermanos, el ser resucitados espiritualmente es integral, total, completamente, y todos los sinónimos que vosotros queráis, obra de Dios. Ni tú ni yo no tenemos participación en esto. Una ilustración, aunque es solamente eso, una ilustración, la resurrección de Lázaro. Lázaro no le pidió a Cristo, Señor, resucítame, por favor. No pudo. No podría, porque estaba muerto. Aunque repito, es solamente una ilustración. Pero ¿qué pasó? Cristo se acercó a su tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y un predicador, creo que es Sugel Michelin, si no me equivoco, dijo que si Cristo no hubiera dicho Lázaro, todos los muertos de alrededor se habían levantado. Porque había sido un llamado sin especificar quién se tenía que levantar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra reacción al respecto? Y esta ya es la conclusión. ¿Cuál debería ser nuestra reacción al respecto? Si Dios nos resucitó, cuando estábamos, ¿cómo estábamos? ¿Cuál debería ser nuestra reacción ahora? Cuando ya sabemos lo que Dios hizo por nosotros. Juan Calvino, con esto termino. Bueno, me he quedado mucho atrás, creo. Mafer, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Aquí. Bueno, espero que podáis verlo. Si lo puede poner en pantalla. Gracias. Juan Calvino dijo lo siguiente con respecto a esto. Que magnifiquemos, es un lenguaje pues bastante antiguo, de hace más de 500 años, así que tenemos que hacer un poco esfuerzo en seguirlo. Dijo Calvino, que magnifiquemos muy mucho su bondad, por cuanto es una cosa increíble cuando quiere que la doctrina de vida venga hasta lo profundo de los infiernos para vivificarnos, porque ahí estábamos hundidos. Así, debemos considerar bien estas palabras cuando dice que Dios, siendo rico en misericordia, según el gran amor con el que nos amó, ha dado vida a los muertos y fallecidos. Es verdad que ese título convendría siempre a Dios, por cuanto Él no disminuye ni aumenta. Él será, pues, siempre rico en bondad, pero debemos al mismo tiempo considerar la circunstancia del lugar y el argumento que trata aquí San Pablo, a saber, que según la grandeza de nuestras miserias, Dios también ha manifestado los tesoros inestimables de su misericordia sobre nosotros. Fin de la cita. A este Dios, que es rico en misericordia y nos amó con gran amor desde antes de la fundación del mundo y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando éramos hijos de desobediencia y de ira, a ese Dios que se apiadó de nosotros, que tuvo misericordia de nosotros y nos amó. A Él sea la gloria, la honra y la majestad, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.